Sea su nombre. Me da alegría de poder ver cómo el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bueno, gracias te damos por el gozo que nos das de venir ante tu presencia. No hay un lugar más hermoso en el cual podamos estar que en tu casa de oración. Hoy venimos con regocijos en nuestros corazones, porque sabemos que nuestro encuentro no es con ningún ser humano, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendícenos al abrir tu palabra. Permite que la misma sea viva y eficaz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero predicarles por algunos minutos, aunque el tiempo ya ha avanzado. Quiero predicarles, voy a ser breve, por algunos minutos acerca de la importancia de mantener vivo en nosotros el aliento de vida. Si hay algo que es importante para usted y yo poder vivir, es el aliento de vida. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo del polvo de la tierra, y dice la Escritura que era un muñeco de barro. Todo lo que Dios creó al principio salía con vida inmediatamente, pero al hombre lo hizo de un muñeco de barro, y dice la inspiración que no había vida en él hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, y solamente entonces, el ser humano se convirtió en un ser viviente. Tú y yo tenemos vida porque tenemos el aliento de Dios. El deseo de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. Él desea que el aliento de su poder siempre esté en nosotros. Pero bien es cierto, querida iglesia, que hay ocasiones en la vida cuando las desilusiones, los agobios, los problemas, las dificultades de este mundo recargan nuestra vida y nos hacen perder la fe muchas veces y las esperanzas. Cada uno de nosotros conoce estos momentos, y estoy seguro que cada uno de ustedes se puede identificar en un momento en su vida donde se sintió que su vida ya no daba más, que no podía seguir en su caminar con Cristo, que la carrera de la vida cristiana era imposible. Son esos momentos en los cuales podemos decir, como dijo un día el salmista David: abatido hasta el polvo está mi alma. Pero la buena noticia que yo tengo para cada uno de ustedes es que gracias a Jesucristo y a su poder, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias a su poder, tú y yo podemos tener aliento de vida en nuestras almas espiritual. Tal vez usted te pregunte, ¿de qué aliento de vida está hablando, pastor? No estoy hablando de respirar hoy. Estoy hablando en un sentido espiritual. ¿Qué es el aliento de vida en el sentido espiritual? La sierva del Señor nos dice cuál es el aliento de vida cuando ella dijo allí: el aliento de vida espiritual del cristiano es la oración. En esta mañana yo quiero hablarte del aliento de la oración. Es por eso que Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17 dijo: orad sin cesar, porque usted no puede tener vida si no respira. Necesitamos respirar constantemente. Es por eso que Jesús dijo: mi casa será llamada casa de aliento, casa de oración. ¿Por qué? Porque la oración es el aliento del cristiano. Colosenses capítulo 2, en el capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pablo nos desafía y nos dice: dedíquense a la oración y perseveren en ella, porque es el aliento del alma.
Alguien dijo en una ocasión, un predicador dijo lo siguiente: la oración es el aliento del alma, el canal es el medio por el cual derrama todos sus nutrientes Dios a nuestra vida espiritual. Es el medio, es el canal en el cual Dios derrama su poder a nuestra vida para poder vivir. En el libro de Educación, en la página 252, la sierva del Señor escribió: la oración no es algo temporal, es algo necesario en la vida del alma. Oren en familia, oren en público, pero sobre todo tomen un tiempo en lo secreto con Dios. Es la única manera que nuestra vida espiritual puede ser sostenida. El progreso espiritual de la oración de cada uno de nosotros se mide en la oración. Yo sé que pronto vamos a tener secciones de oración en nuestra iglesia y quise predicar de este tema porque es importante que no demos por alto el no venir a adorar a Dios a través de semanas de oración, de tiempo en oración, porque cuando usted ora, usted está vivo, está viviendo. Satanás quiere quitar de la iglesia, de la comunidad, el aliento de vida. Él quiere que seamos asmáticos espirituales. Él quiere que tú y yo no pasemos tiempo en la oración. En el libro de Hechos, Pablo un día y Silas comenzaban su primer viaje misionero, donde el evangelio iba a ser predicado con poder. Ellos estaban a punto de entrar a Asia, dice la inspiración. Estaban a punto de predicar a los gentiles, estaban a punto de predicarles a personas que nunca habían alcanzado. Y la Biblia dice que yendo al lugar de oración, ¿por qué? Porque ellos sabían que era el aliento de su vida. Yendo al lugar de oración, un demonio le apareció. En las Escrituras, en el capítulo de Hechos, capítulo 16, versículo 16, si me acompañan allí. Vamos a leerlo todo. Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 16. Dice: y aconteció que mientras iban, ¿a dónde iban? Noten para dónde iban. A la oración. Mientras iba a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Lo que me llama la atención es que la palabra en griego para adivinación no es adivinar, sino tenía un espíritu de python o de pitón. Era un espíritu de serpiente, era un espíritu de pitón, dice en el original. En las Escrituras encontramos que cuando ellos iban a la oración, Satanás preparó para ellos un espíritu de serpiente que vino para detenerlos a ellos del aliento de sus vidas espirituales. En las Escrituras encontramos un sinnúmero de casos donde hay varias personas y vemos allí, si usted sigue leyendo, Pablo y Silas reprendieron al demonio, reprendieron al diablo, y en ese momento esa muchacha quedó libre de ese espíritu. En las Escrituras encontramos un sinnúmero de casos, varias ocasiones donde demonios fueron echados fuera y fueron librados por el poder de las tinieblas. En particular, vemos varios ejemplos que Jesús hizo. Pero lo que me llama la atención de este pasaje específicamente son dos cosas. Número uno, que este demonio es el único demonio que aparece en la Biblia mencionado por su nombre. Es un espíritu de pitón. Y número dos, la culminación de esta historia acontece o termina a la medianoche. Hablo en particular, abro un paréntesis para decirles que la medianoche en la Biblia muchas veces tiene que ver con la venida de Jesús. Muchas veces tiene que ver con la cercanía del regreso de Jesús. El esposo regresa, dice la parábola, a la medianoche. De Egipto salió el pueblo de Israel a la medianoche. La medianoche
siempre nos habla de la cercanía. Y esta joven estaba poseída por un espíritu de adivinación, que en griego es pitón. Y puede ser que en medio de la medianoche, en el regreso y la cercanía de Jesús a esta tierra, se levante contra la iglesia y en la vida de los creyentes un espíritu de pitón, un espíritu que está tratando de detener el aliento de vida del cristiano, que es una oración, una vida de oración ferviente. Ustedes recuerdan en el jardín del Edén, Satanás tomó prestado el cuerpo de una serpiente. En el libro de Apocalipsis se le conoce a Satanás como la serpiente antigua, el diablo y Satanás. En el Salmo 91, por ejemplo, en el versículo 13, la Biblia dice que los hijos de Dios caminarán sobre serpientes y víboras, hablando del poder de Satanás. Y en Marcos capítulo 16, en el versículo 18, nos dice: y tomarán serpientes en las manos y no les morderá, no le hará daño. Y no se refiere a personas que van a andar ahora por las montañas aguantando serpientes. Se refiere, la palabra de Dios se refiere que el cristiano, a través del poder de Jesucristo, va a tener dominio sobre todo lo que las tinieblas hacen para detener el progreso de Jesús en esta tierra. Ustedes saben que hay diferentes tipos de serpiente. Por ejemplo, hoy en día tenemos las cobras. Las cobras, es interesante que me puse a mirar un documental de muchas veces cómo atacan ellas, y hay cobras que escupen, y con su escupida es un veneno mortal que escupen, y con esa escupida matan y paralizan a sus víctimas. Está la water moccasin, no sé si han visto esa, bien peligrosa, las encontramos en los lugares donde hay mucha agua. Está la rattlesnake, son serpientes que muerden y con su mordida envenenan y paralizan, ejecutan su veneno en las víctimas. Pero en el caso de la serpiente pitón, escuchen bien, queridos, estoy hablando en el sentido espiritual. En el caso de la serpiente pitón, la manera como destruye a sus víctimas es diferente a todas las demás serpientes. Hace algunos años atrás tuve el privilegio de ir a Quitas, en el Perú, y estaba teniendo una campaña evangelística allá. Y recuerdo que cuando ya estábamos terminando la campaña, el pastor de allí me dijo: Pastor Quintiana, vamos, quiero llevarlo para que conozca dónde viven algunos hermanos que viven cerca en el río, las orillas del río. Y recuerdo que una mañana bien temprano nos levantamos, nos montamos en una canoa bien estrecha, bien larga, y fuimos río abajo. Ese río desembocaba en el río Amazonas. Y después de navegar por ese río con un espectáculo, con un paisaje hermoso, ya estábamos llegando a donde estaban las casitas de los hermanos, cuando de repente vemos a varios hermanos llegando, metidos en el agua hasta la cintura, con machetes en la mano. Yo dije: esto no está bueno. No sé cómo nos van a recibir, pero para sorpresa mía, estaban allí dándole machetazos en el agua. Y yo pensé por un momento, bueno, tal vez hay un pez grande, han agarrado algo grande y lo están tratando de sacar. Pero para sorpresa mía, cuando llegué, nos dimos cuenta que varios hermanos estaban ayudando a este hermanito que vivía allí. Tenía un perro, y una serpiente pitón había enrollado a ese perro y ahora lo había sumergido debajo del agua, y este hermano estaba tratando de salvarlo. Forcejearon con aquella serpiente, y con valor lograron salvar al perrito. Pero esto fue lo que me llamó la atención. Las imágenes vívidas que quedaron en mi mente no fue la de la serpiente. Fue ver a un dueño desesperado cómo pasaba su mano sobre el perrito sin aliento. Y le decía allí: respira, respira, come on, tú puedes, respira. Y esas imágenes quedaron impregnadas en mi mente. Porque si hay algo que es cierto hoy en día, es que Satanás en estos últimos tiempos tiene muchos demonios que se llaman pitón, que nos atacan a diario,
nos envuelve en una vida ocupada donde no tenemos tiempo para orar, para dedicarnos a tener el aliento de Dios en nuestras vidas espirituales, y como resultado muchas veces estamos bajo el agua, muchas veces estamos en momentos de crisis. Pero alabado sea el nombre de Dios, que un día vino el Salvador del mundo, no con un machete, sino con su propia sangre, y se metió en este mundo de lodo, y nos está diciendo a la iglesia hoy a través de su sangre: respira, hijo mío, respira. La oración es el aliento del alma. El cristiano que no ora es un asmático espiritual. A la pitón no le interesa comerse a su presa inmediatamente. Ellos no le interesa, lo que le interesa es quitarle la habilidad de respirar. Lo que Satanás está tratando de hacer es quitarnos la habilidad de tener comunión con el cielo a través de la oración. Lo que es impresionante de la serpiente pitón es que no necesariamente te rompe los huesos de su víctima para matarlo. Solo lo que hace es que te aprieta. Y te aprieta, y te aprieta, y te sofoca espiritualmente, con viles, con problemas, con dificultades, con tragedias en la familia, y te aprieta. ¿Y saben lo que pasa? Pitón, ¿sabe cómo trabaja pitón? Cuando tú respiras, pero sueltas el aire, aprieta un poquito más. Es por eso que muchas personas dicen este refrán, lo han escuchado: llueve sobre mojado. ¿Han escuchado eso? Cuando nos pasa algo, nos sigue pasando atrás otra cosa, y talmente parece que no hay descanso, porque hoy en día Satanás sabe que el poder del cristiano está en la oración. Los huesos en las escrituras, querida iglesia, es una representación de estructura. Este espíritu no le molesta que la iglesia tenga estructura. Escuchen bien, hoy en día hacemos tanto énfasis en la estructura. Nos preocupamos con tener templos hermosos, nos preocupamos con tener todo estructuralmente correcto. Es cierto que es bueno tener estructura, claro que es cierto, pero lo más importante no es la estructura, lo más importante es tu comunión con el cielo a través de la oración. El enemigo no le importa si tú cantas o predicas lindo o das grandes cantidades de dinero, siempre y cuando no haya en ti la unción del soplo de vida del Señor. Él ha venido para sofocarte, para robarte, para matarte el aliento de vida, pero alabado sea el nombre de Dios. Jesucristo ha venido al mundo para que tú tengas vida, y vida en abundancia. Él nos enseñó a orar. Alguien dijo una vez que cuando tú lees la Biblia es como respirar para adentro. A ver, vamos a respirar todos para adentro. A ver, vamos a aguantar el aire. Cuando leemos la Biblia es como hacemos. Pero si nos quedamos ahí, estamos muertos. Pero cuando oramos, cuando leemos, cuando oramos, es el aliento de nuestras vidas. Es la única manera de estar vivo en los últimos tiempos. Hay muchos que les es difícil orar, que les es difícil adorar, que les es difícil servir al Señor. ¿Saben por qué? Porque Pitón los tiene enredados. No hay aliento en sus vidas. Es por eso que muchas veces nuestros servicios son insípidos y sin sabor. A veces yo pienso cómo se siente Dios cuando lo invitamos a su casa para venir a la presencia del Todopoderoso, donde los ángeles cantan y alaban, y dice la inspiración que sus voces cuando alaban al Señor se estremecen, se oyen de un extremo del universo al otro.
Y muchas veces venimos a la iglesia y somos insípidos en nuestra relación. ¿Saben por qué? Porque no hay vida en nosotros. Pitón nos tiene asmáticos espiritualmente hablando. Nos tiene atados. No podemos adorarle en espíritu y en verdad a menos que respiremos. Y para respirar se necesita estudio de la palabra de Dios y se necesita una vida de oración ferviente. Yo quiero que ustedes sepan, queridos hermanos, que la gran tragedia de la iglesia y la gran tragedia de muchos cristianos es que no oran, es el desempleo de los ángeles. Porque cuando tú oras, los ángeles son empleados. Yo quiero que ustedes entiendan ese concepto. Cuando usted no ora, los ángeles se ponen en una línea. Me imagino de esa manera, en una línea de desempleo en el cielo. Pero cuando usted ora, los ángeles son empleados. Mírenlo si es así para que ustedes vean que cuando Jesús oró en el jardín de Getsemaní, ángeles vinieron a ministrarlo. Cuando Pablo oró en medio de una tormenta, un ángel apareció. Cuando Pedro oró en medio de la prisión, el ángel vino a su presencia. Daniel oró dentro de un foso de los leones y el ángel de Jehová apareció, porque la oración emplea a los ángeles. Porque el problema mayor que tiene la iglesia hoy, queridos, es que no se ha dado cuenta que en la oración hay poder. El pueblo que ora se mueve con poder porque tiene el aliento de vida en sus vidas. En segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14, noten lo que dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre invoca, y ahí viene la palabra, y orare. Satanás sabe que si no hay oración en el alma, no hay aliento. Yo no quiero sonar hoy en día negativo, pero escúchenme por unos minutos más, ya voy a terminar. Y lo voy a decir en inglés. Yo sé que algunas personas están aquí y esto es para los jóvenes, ellos me van a entender mejor en inglés. We text more than we study the text. We Facebook more than we seek his face. Hoy en día tenemos iPad, iPhone, énfasis en I. Nuestra vida de oración y de estudio es una vida mediocre, insípida. Y el final resultado es que nos hemos vuelto un pueblo asmático espiritualmente hablando. ¿Has visto tú una persona asmática? El llamado de Dios para su iglesia es ora más, estudia más. Hermanos, se avecinan en nuestra iglesia tiempos cruciales. Vamos a tener una campaña evangelística. Es un tiempo de buscar al Señor. Si estás asmático espiritualmente, Él ha venido. Él con su brazo poderoso puede darte el aliento, porque la oración es una comunicación directa con Dios. Dios desea darte la victoria sobre Pitón, para que tu vida con Dios tenga comunión. Para que los jóvenes, escuchen bien, para que los jóvenes tengan una nueva vida, para que respiren sus sueños, para que respiren su espiritualidad. Y yo quiero hacer un acto aquí, porque cuando vi a Arturo, yo no sé si ustedes se fijaron cómo Arturo se emocionó cuando hablaba de los jóvenes. La razón por qué él se emociona es porque hay pasión por la salvación de nuestros jóvenes. Y nuestros jóvenes hoy en día están enredados en tantas cosas, tienen tantos enredos, y Pitón ha venido
y ha quitado de su medio el estudio, ha quitado de su medio la oración. Y es por eso que muchos jóvenes están perdidos, aún sentados dentro de nuestras iglesias. La garantía de tu salvación no está, escucha bien, querida iglesia, no está en venir en la iglesia. En tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos grandes cosas. Y Jesús les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca tomaste un tiempo a solas conmigo. Tenías apariencia de piedad, pero negaba su eficacia en la manera que vivía, porque eras un asmático espiritual. El remedio se llama Jesucristo. Yo en esta mañana quiero pedirles a todos mis jóvenes que vengan aquí conmigo. Vengan aquí conmigo. Hoy es un día especial para nuestros jóvenes. Tengan miedo, vengan. Si usted es joven, venga. Si se siente joven, venga. Porque ¿saben cuál es el llamado mío para hoy? Si usted se siente joven, venga. Vamos a orar por los jóvenes de la iglesia, pero si usted se siente joven, venga. Y quiero decirles algo más y después les voy a pedir, voy a hacerles un llamado, voy a pedirle a Arturo que venga y cante. Él va a cantar. Pero escucha bien el llamado de Dios. Yo no lo leí la historia entera, pero les voy a leer un pedacito. Escuchen bien. Y aconteció que mientras iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de pitón, la cual daba grandes ganancias a sus amos, y ésta, siguiendo a Pablo, daba gran voz diciendo: estos son hijos del Altísimo, quien anuncian el camino de la salvación. Entonces Pablo le reprendió, y como resultado le dieron de latigazos y los metieron en lo más profundo de un calabozo. Y yo quiero decirles, queridos, que de vez en cuando Satanás se equivoca. De vez en cuando. No se equivocó cuando llevaron a Pablo y a Silas y los metieron en el calabozo. No se equivocó porque los sacó de las calles. Ya no había alguien que predicara. No se equivocó cuando le dieron los azotes, porque cuando se toca tu cuerpo, tú darías cualquier cosa por tu cuerpo, por cuidar tu cuerpo. Él no se equivocó en eso, pero donde se equivocó fue cuando los pusieron a ambos juntos, a Pablo y a Silas, porque dice la Biblia: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo, si se pusieren de acuerdo. Y la Biblia dice que a la medianoche Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar alabanzas al Señor. Y como resultado hubo un gran terremoto, y los presos escuchaban al Señor, y hubo gran temor porque la presencia de Dios estaba con ellos. Si esta iglesia de la comunidad se pone de acuerdo a orar por todos nuestros jóvenes, si 2 o 3 de nosotros, fíjense, si 2 o 3 de nosotros nos ponemos de acuerdo de orar todas las mañanas, todos los días, por la juventud de nuestra iglesia. Si nos pusiéramos de acuerdo, nuestros jóvenes serían liberados de muchos problemas y muchas tentaciones, porque hay un pueblo de Dios que ora por ellos. Dios desea darte la victoria.
En Juan 1 de Juan 3:8 dice: el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios se ha manifestado con un propósito para destruir las obras de Pitón, para destruir las obras del diablo. Pero necesitamos ser un pueblo unido que se busque a Dios en oración. Tal vez estás en la medianoche en tu vida espiritual, o tal vez estás en la medianoche de tu matrimonio, tal vez estás en la medianoche con tus hijos, o tal vez estás en la medianoche de una crisis que no sabes cómo vas a salir de ella. Pero en esta mañana, no importa la crisis que tú tengas, yo te pido que nos pongamos de acuerdo en tener una vida auténtica de oración. Y aquel que es poderoso, dice la Biblia, hará en vosotros las cosas que necesitan ser hechas. Porque más poderoso es el que vive en nosotros que el que está fuera de nosotros. Y mientras Arturo canta, yo quiero que tú hagas un pacto, no con el pastor, no con esta iglesia, no con tu esposo individualmente, de todos los días, por lo menos todos los días, por lo menos hacer el hábito, empezar a hacer el hábito por lo menos 3 veces al día. Si puede ser más, mejor, pero por lo menos 3 veces al día. Tomar un tiempo para respirar espiritualmente hablando. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente buscando un lugar donde podamos reunirnos con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Dame el aliento para vivir, dame el aliento para seguir adelante. Y el Señor va a hacer algo maravilloso en vuestras vidas y en la mía. Canta tú.